Esta historia es completamente ficticia y ha sido creada únicamente con fines de entretenimiento. Cualquier semejanza con personas reales es pura coincidencia. Disfruten del vídeo. La historia habla de una Navidad que tomó un giro inesperado y triste, cuando la novia abrió su regalo que contenía boletos de avión para un viaje a París que habían planeado por 2 años. Reaccionó llorando y salió corriendo sin decir nada. Cuando mi novia abrió su regalo de Navidad, se echó a llorar y salió corriendo por la puerta principal sin decir una sola palabra. Yo sostuve la pequeña caja vacía en mis manos, mientras todos los invitados en la cena de Navidad de sus padres se quedaron inmóviles, con los tenedores suspendidos a medio camino entre sus platos y sus bocas. El silencio era tan denso que podía escuchar el zumbido del refrigerador en la cocina. Paige había abierto el sobre que contenía 2 boletos de avión a París, el viaje que llevábamos planeando desde hace 2 años, pero cuando vio el destino impreso en los boletos, su rostro palideció como si acabara de ver un fantasma. Su madre, Patricia, dejó caer su copa de vino sobre el mantel blanco. Su padre, Robert, se levantó tan abruptamente que su silla cayó hacia atrás con un golpe seco. Los hermanos de Paige intercambiaron miradas de confusión mientras yo permanecía ahí, sosteniendo esos boletos que pensé serían la mejor sorpresa de su vida. Lo que ninguno de ellos sabía era que yo había descubierto su secreto 3 semanas atrás. Y esos boletos no eran para celebrar nuestro amor, sino para revelar la traición más elaborada que jamás imaginé posible. Paige y yo llevábamos 4 años juntos. Nos conocimos en una cafetería cerca de la universidad, cuando ella derramó su café sobre mi laptop y se ofreció a pagar la reparación. Terminamos hablando durante 3 horas ese día, y desde entonces fuimos inseparables, o al menos eso creí. Ella trabajaba como diseñadora gráfica freelance, lo que significaba que tenía horarios flexibles. Yo trabajaba como analista de datos para una empresa de tecnología, con un salario decente pero nada extraordinario. Vivíamos juntos en un apartamento pequeño pero acogedor, y habíamos hablado sobre casarnos el próximo año. Todo parecía perfecto, hasta que una llamada telefónica equivocada lo cambió todo. Hace 3 semanas, el teléfono de Paige sonó mientras ella estaba en la ducha. La pantalla mostraba instructor de pintura y, sin pensarlo mucho, contesté para avisarle que tendría que devolver la llamada. ¿Paige?, preguntó una voz masculina al otro lado. No, soy Marcus, su novio. Ella está ocupada ahora mismo. Hubo una pausa larga y luego un suspiro. Marcus, necesito hablar contigo. Soy Laurent y creo que deberías saber la verdad sobre las clases de pintura de Paige. Lo que Laurent me reveló esa tarde, cuando nos encontramos en un café lejos de nuestro vecindario, destrozó cada certeza que tenía sobre mi vida. Paige no había estado tomando clases de pintura durante los últimos 6 meses. Laurent era un instructor real, sí, pero Paige había dejado de asistir después de la segunda clase. Lo que había estado haciendo cada miércoles por la noche era algo completamente diferente, algo que involucraba mentiras tan elaboradas que necesité días para procesar toda la información. Ella me pidió que mintiera si alguien preguntaba, me dijo Laurent, con evidente incomodidad. Me pagó $500 por mes solo para mantener la farsa, pero ya no puedo seguir con esto. Tengo una hija pequeña y no puedo enseñarle sobre integridad mientras participo en este engaño. Me mostró los mensajes de texto de Paige, los pagos que ella le había hecho, todo meticulosamente documentado. Pero eso no era lo peor. Lo peor vino cuando Laurent me contó exactamente qué estaba haciendo Paige cada miércoles por la noche. ¿Y con quién? Durante 6 meses, mientras yo creía que mi novia estaba desarrollando su talento artístico, ella había estado reuniéndose con un hombre llamado Damián en un hotel del centro. Damián era arquitecto, tenía 38 años, y según los mensajes que Laurent había visto accidentalmente cuando Paige olvidó cerrar su laptop en una de las primeras clases, él le había prometido llevarla a vivir a París si dejaba todo atrás. París, la ciudad que Paige y yo habíamos soñado visitar juntos desde nuestro primer aniversario, pero había más. Mucho más. Laurent me dio acceso a un grupo de chat que Paige creía privado, donde ella y 3 de sus amigas discutían sus aventuras con lujo de detalles. Pasé una noche completa leyendo 1 año y medio de mensajes, sintiendo cómo mi estómago se retorcía con cada revelación. Paige no solo me había sido infiel con Damián, había estado usando nuestro dinero compartido, el que ahorrábamos supuestamente para la boda, para financiar estos encuentros. Cenas caras, ropa nueva, hasta un fin de semana en un spa que ella me dijo que había sido un regalo de sus amigas. En ese chat, Paige se burlaba de mí. Me llamaba Marcus el confiado y mi cajero automático emocional. Escribió que yo era demasiado predecible y aburrido,
pero que necesitaba mantenerme cerca porque Damián aún no estaba listo para dejar a su esposa. Sí, Damián estaba casado, y Paige lo sabía desde el principio. De hecho, eso parecía emocionarla aún más. Una de sus amigas, Sofía, escribió en el chat: ¿y si Marcus se entera? La respuesta de Paige me heló la sangre. No se enterará nunca. Es demasiado ingenuo. Además, si sospecha algo, solo tengo que llorar un poco y decirle que he estado estresada con el trabajo. Siempre funciona. Es como tener un seguro emocional mientras espero a que Damián me lleve a París. París. Esa palabra apareció docenas de veces en los mensajes. Damián le había prometido que en enero, después de las fiestas, finalmente dejaría a su esposa y se mudarían juntos a París, donde él supuestamente tenía una oportunidad de trabajo. Paige ya había comenzado a empacar algunas de sus cosas más valiosas en cajas que guardaba en el closet de nuestra habitación de invitados, cajas que yo asumí contenían decoraciones navideñas o cosas para donar. Decidí no confrontarla inmediatamente. En cambio, contacté a un investigador privado que Laurent me recomendó. Durante 2 semanas, documentamos cada movimiento de Paige. Las fotos eran devastadoras. Paige y Damián besándose en el estacionamiento del hotel, entrando tomados de la mano a restaurantes elegantes, ella usando un collar que nunca había visto antes, uno que evidentemente él le había regalado. El investigador también descubrió algo crucial. Damián no tenía ningún trabajo esperándolo en París. Eso era otra mentira. Damián le había dicho lo mismo a 2 mujeres más, según descubrió el investigador. Era un patrón. Prometía París, usaba a las mujeres por unos meses y luego desaparecía cuando la situación se volvía complicada. Armado con esta información, hice un plan. No quería simplemente terminar la relación y alejarme. Quería que Paige entendiera exactamente lo que había perdido. Quería que su familia, que siempre me había tratado como un hijo, supiera quién era realmente su hija. Y quería que cada persona en ese chat grupal viera las consecuencias de celebrar la traición de otros. Compré los boletos a París para la fecha exacta que Damián le había prometido llevarla. Reservé un hotel romántico, planifiqué un itinerario detallado. Luego, envolví todo en una caja de regalo hermosa y la guardé para la cena de Navidad en casa de sus padres, donde estarían presentes no solo su familia inmediata, sino también sus tías, tíos, abuelos y, convenientemente, Sofía y otras 2 amigas del chat grupal. El día de Navidad llegó. Paige estaba radiante, usando un vestido rojo que yo le había regalado el año anterior, sin saber que debajo llevaba la lencería que Damián le había comprado la semana pasada. Llegamos a casa de sus padres a las 5 de la tarde. La casa olía a pavo asado y canela. Había un árbol de Navidad enorme en la sala, cubierto de luces doradas y ornamentos familiares que contaban historias de generaciones. Durante la cena, todos conversaban animadamente. Patricia me preguntó sobre mi trabajo. Robert bromeó sobre cuándo le daría nietos. Los hermanos de Paige discutían sobre política mientras sus abuelos sonreían desde las cabeceras de la mesa. Paige apretó mi mano por debajo de la mesa y me susurró: «Te amo». Yo asentí y le devolví el apretón, sabiendo que en menos de 30 minutos todo su mundo cambiaría para siempre. Cuando terminamos el postre, Patricia anunció que era hora de abrir regalos. Todos se movieron a la sala, donde había una montaña de paquetes envueltos bajo el árbol. Esperé pacientemente mientras Paige abría regalos de sus padres, hermanos, abuelos, ropa, joyería, libros. Ella sonreía y agradecía a cada uno con besos y abrazos. Finalmente, me tocó a mí. Me levanté y saqué la caja que había mantenido escondida en mi abrigo. «Este es especial», dije, entregándole la caja envuelta en papel plateado con un moño rojo perfecto. «Es algo que hemos soñado durante mucho tiempo». Todos se inclinaron hacia adelante con curiosidad. Paige rasgó el papel con entusiasmo, revelando la caja blanca debajo. Cuando la abrió y vio el sobre con los boletos, su sonrisa se amplió. «¡Marcus!», exclamó sacando los boletos. «¿Nos vamos de viaje? ¡Ábrelos!», la animé, manteniendo mi voz neutral. Sus dedos temblaron ligeramente mientras sacaba los boletos del sobre. Yo observé cada microexpresión en su rostro, mientras sus ojos escaneaban la información impresa. Nombres: Marcus Rivera y Paige Anderson. Destino: París, Francia. Fecha de salida: 15 de enero. La misma fecha exacta que Damián le había prometido llevarla. El color desapareció de su rostro tan rápidamente que pensé que se iba a desmayar. Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente. Dejó caer los boletos como si quemaran, y entonces las lágrimas comenzaron a caer. No lágrimas de alegría, como todos asumieron inicialmente. Lágrimas de puro pánico. «Paige, ¿qué pasa?», preguntó Patricia, levantándose de su silla. «¿No querías ir a París?». Paige no respondió. Simplemente se puso de pie, tambaleándose ligeramente, y corrió hacia la puerta principal. Escuchamos el sonido de la puerta abriéndose y cerrándose con fuerza, seguido del ruido de su coche arrancando en la entrada.
Todos me miraron, completamente confundidos. Marcus, dijo Robert lentamente, ¿qué acaba de pasar? Me senté de nuevo en el sofá. Recogí los boletos que Paige había dejado caer y los doblé cuidadosamente. Creo, dije con calma, mirando a cada miembro de su familia, que es hora de que todos sepan la verdad sobre los miércoles por la noche de Paige. El silencio en la sala era tan denso que podía escuchar el tic-tac del reloj antiguo en la pared. Patricia se había dejado caer de nuevo en su silla, con una mano presionada contra su pecho. Robert permanecía de pie, con los puños apretados a sus costados. Los hermanos de Paige, Daniel y Lucas, intercambiaban miradas de confusión total, y Sofía, sentada en el sofá junto a las otras dos amigas de Paige, había palidecido notablemente. ¿De qué estás hablando?, preguntó Patricia con voz temblorosa. Paige toma clases de pintura los miércoles. Nos ha mostrado algunos de sus trabajos. Saqué mi teléfono del bolsillo y abrí la carpeta que había preparado específicamente para este momento. Paige no ha estado tomando clases de pintura durante los últimos 6 meses, dije con calma. De hecho, dejó de asistir después de la segunda clase. Le pagó $500 mensuales al instructor real para que mintiera si alguien preguntaba por ella. Eso es ridículo, intervino Daniel, el hermano mayor de Paige. ¿Por qué haría algo así? Les mostré la primera foto en mi teléfono, una captura de pantalla de los mensajes entre Paige y Logan, donde ella le pedía explícitamente que mantuviera la mentira. Patricia se acercó para ver mejor, sus ojos escaneando las palabras con creciente horror. Esto no puede ser real, susurró. Es completamente real, respondí. Logan, el instructor, me contactó hace 3 semanas porque ya no podía seguir participando en el engaño. Tiene una hija pequeña y su conciencia no le permitía continuar. Robert se acercó y me arrebató el teléfono de las manos, leyendo los mensajes con expresión cada vez más dura. Si no estaba en clases de pintura, ¿dónde estaba? Tomé un respiro profundo. Esta era la parte difícil, no porque me doliera decirlo. Ya había procesado mi dolor en privado durante las últimas semanas, sino porque sabía que destruiría a esta familia que me había acogido como uno de los suyos. Paige ha estado teniendo una aventura durante los últimos 6 meses con un hombre llamado Damián Ortiz. Es arquitecto, tiene 38 años y está casado. Patricia soltó un gemido ahogado. No, mi hija no haría eso. Paige no es así. Mamá tiene razón, dijo Lucas, el hermano menor, con voz defensiva. Paige te ama, Marcus. Siempre habla de ti. Debe haber alguna explicación. Les mostré las siguientes fotos, las que el investigador privado había tomado. Paige y Damián besándose en el estacionamiento del Hotel Meridian del centro. Paige y Damián entrando tomados de la mano a un restaurante italiano en la zona cara de la ciudad. Paige usando un collar de perlas que nunca había visto antes, con Damián abrazándola por detrás mientras esperaban el ballet parking. El teléfono pasó de mano en mano. Con cada foto, las expresiones de shock se profundizaban. La abuela de Paige, una mujer de 76 años que siempre me había tratado con un cariño especial, cerró los ojos y negó con la cabeza. Criamos a esa niña mejor que esto, murmuró. Hay más, continué, sintiendo una extraña mezcla de dolor y determinación. Durante estos 6 meses, Paige ha estado usando el dinero que ahorrábamos juntos para la boda. Dinero que yo depositaba religiosamente cada quincena, creyendo que estábamos construyendo un futuro juntos. Abrí la aplicación bancaria en mi teléfono y les mostré los movimientos de nuestra cuenta compartida. Retiros de $300 aquí, 500 allá, 800 para un regalo de cumpleaños para su madre, que claramente nunca llegó. En total, Paige había gastado casi $8,000 de nuestros ahorros en su aventura. $8,000, dijo Robert, su voz apenas un susurro. Su rostro había pasado de la confusión a una ira apenas contenida. $8,000 de tus ahorros para la boda. Pero esperen, interrumpió Sofía desde el sofá, y todos nos giramos hacia ella. Su voz sonaba nerviosa, casi culpable. Tal vez Marcus está malinterpretando la situación. Tal vez Paige solo necesitaba espacio y... Sofía, la interrumpí, mirándola directamente a los ojos. ¿De verdad quieres seguir mintiendo? ¿Aquí? ¿Frente a la familia de tu mejor amiga? Su rostro se puso rojo. Las otras 2 amigas a su lado se movieron incómodamente en sus asientos. No sé de qué hablas, dijo Sofía, pero su voz carecía de convicción. Abrí otra carpeta en mi teléfono, esta conteniendo capturas de pantalla del chat grupal. Este es un grupo de WhatsApp llamado Las Chicas Malas, expliqué. Paige, Sofía, Amanda y Carolina han estado usando este chat durante 1 año y medio para compartir detalles de sus aventuras extramaritales y engaños. Amanda y Carolina, las otras 2 amigas en el sofá,
se pusieron pálidas instantáneamente. Sofía intentó levantarse, pero Patricia la detuvo con una mirada tan fría que Sofía se dejó caer de nuevo en el sofá. Permítanme leerles algunos extractos, dije, comenzando a desplazarme por las capturas de pantalla. Esto es de Paige. Hace 4 meses. Marcus es tan predecible. Le dije que tenía una clase extra de pintura este sábado, y me creyó sin cuestionar. Damián y yo vamos a pasar el fin de semana en el lago. Marcus piensa que estoy en un retiro de arte con ustedes, chicas. Patricia se cubrió la boca con ambas manos. Robert había comenzado a caminar de un lado a otro, sus pasos pesados contra el suelo de madera. Aquí hay otra, continué, sintiendo que mi voz se volvía más dura con cada palabra. De Sofía, respondiendo a Paige, eres una maestra del engaño. Yo le dije a mi esposo que estaba contigo viendo una película, cuando en realidad estaba con ese profesor de yoga. ¿Cómo mantienes todas las mentiras organizadas? Y la respuesta de Paige fue, hice una pausa, asegurándome de que todos estuvieran prestando atención. Tengo un calendario secreto en mi teléfono. Anoto cada mentira que cuento y a quién. Así nunca me contradigo. Marcus es tan confiado que ni siquiera tengo que esforzarme mucho. Es como tener un seguro emocional mientras espero que Damián esté listo para llevarme a París. El sonido que salió de Patricia fue algo entre un sollozo y un grito ahogado. Se levantó abruptamente de su silla y se dirigió directamente hacia Sofía. ¿Sabías todo esto? ¿Sabías que mi hija le estaba haciendo esto a Marcus y no dijiste nada? Sofía retrocedió contra el respaldo del sofá. Yo no podía traicionar su confianza. Somos amigas. Traicionar su confianza, estalló Patricia, su voz elevándose por primera vez en toda la noche. ¿Qué hay de la traición a Marcus? ¿Qué hay de la traición a esta familia? Te hemos incluido en nuestras celebraciones. Te hemos tratado como parte de nuestra familia, y todo este tiempo sabías que Paige estaba destruyendo la vida de este hombre. Robert se acercó al sofá donde estaban sentadas las 3 amigas. Quiero que las 3 salgan de mi casa ahora mismo, dijo con voz peligrosamente calmada, y no quiero volver a verlas cerca de mi familia nunca más. Señor Anderson, comenzó Amanda, intentando defenderse. Nosotras no. Ahora, rugió Robert, y las 3 mujeres se levantaron apresuradamente, agarrando sus abrigos y bolsos. Salieron por la puerta principal sin mirar atrás, y el silencio que dejaron fue de alguna manera más pesado que su presencia había sido. Daniel se acercó a mí y puso una mano en mi hombro. Marcus, lo siento mucho. No tenía idea. Ninguno de nosotros tenía idea. Lo sé, respondí. Paige fue muy cuidadosa, muy metódica en sus mentiras. ¿Por qué París?, preguntó Lucas de repente. ¿Por qué los boletos la afectaron tanto? Les conté sobre la promesa de Damián, sobre cómo le había dicho que en enero la llevaría a París para comenzar una nueva vida juntos. Les expliqué que Paige había comenzado a empacar sus cosas más valiosas en cajas, preparándose para dejarme. Cuando vio los boletos con la fecha exacta que Damián le había prometido, se dio cuenta de que yo sabía todo. Entró en pánico. La abuela de Paige habló por primera vez desde que había comenzado la revelación. ¿Y qué vas a hacer ahora, Marcus? Ya lo hice, respondí. Hace una semana, saqué todo mi dinero de nuestra cuenta compartida y la cerré. Contraté a un abogado para que redactara un documento de separación de bienes, ya que vivimos juntos pero nunca nos casamos. Todo lo que está a mi nombre permanece a mi nombre. Todo lo que compramos juntos está siendo dividido equitativamente, excepto las cosas que ella compró con el dinero de nuestros ahorros. Eso lo está reclamando mi abogado como reembolso. Bien, dijo Robert con firmeza. Muy bien, también contacté al propietario de nuestro apartamento, continué. El contrato de arrendamiento está únicamente a mi nombre porque cuando nos mudamos, el crédito de Paige no era suficientemente bueno. Le di el aviso de 30 días. Paige tendrá que encontrar un nuevo lugar para vivir. Patricia se secó las lágrimas de los ojos. Marcus, sabes que no es tu responsabilidad, pero ¿dónde está Paige ahora? ¿A dónde fue cuando salió corriendo? Revisé mi teléfono, donde tenía instalada una aplicación que compartíamos para emergencias, una que Paige nunca pensó en desactivar. Está en el Hotel Meridian, probablemente con Damián. ¡En Navidad!, susurró la abuela de Paige, moviendo la cabeza con disgusto. Está con ese hombre en Navidad, mientras su familia está aquí. El teléfono de Robert sonó. Era Paige. Todos pudimos escuchar sus sollozos histéricos, incluso antes de que Robert pusiera el teléfono en altavoz. Papá, necesito que vengas por mí. Marcus lo arruinó todo. Él no entiende. Necesito explicarle a todos que no es lo que parece. Paige, dijo Robert con voz helada, una voz que nunca le había escuchado usar con su hija. Marcus nos mostró todo. Las fotos, los mensajes, las mentiras, los $8,000 que robaste de sus ahorros. Hubo un silencio abrupto al otro lado de la línea. Papá, yo puedo explicar. ¿Puedes explicar cómo le fuiste infiel a un hombre que te ha dado todo? ¿Puedes explicar cómo nos mentiste a todos durante 6 meses? ¿Puedes explicar cómo usaste el dinero que él ahorraba para su boda para acostarte con un hombre casado? ¡Tú no entiendes!, gritó Paige. Damián me ama. Él va a dejar a su esposa. Nos vamos a mudar a París juntos. Intervine, acercándome al teléfono. Paige, Damián no tiene ningún trabajo en París.
Eso fue una mentira. Es parte de un patrón que él tiene. Le ha prometido lo mismo a al menos 2 mujeres más en los últimos 3 años. Estás mintiendo, sollozó Paige. Tú solo estás celoso. Tú nunca me diste lo que Damián me da. ¿Qué te da, Paige? Pregunté, sintiendo una extraña calma. ¿Mentiras? ¿Promesas vacías? Porque yo te di honestidad, lealtad, un hogar, un futuro, y tú lo tiraste todo por un hombre que ni siquiera tiene el valor de dejar a su esposa. Paige colgó el teléfono. Durante los siguientes minutos, intentó llamar varias veces más. Primero a su padre, luego a su madre, finalmente a sus hermanos. Nadie contestó. Robert apagó su teléfono completamente. Patricia hizo lo mismo. Daniel y Lucas siguieron el ejemplo de sus padres. Marcus, dijo Patricia después de un largo silencio, quiero que sepas que esta familia está de tu lado. Lo que Paige hizo es imperdonable. No la criamos para ser así, y estamos devastados por lo que te ha hecho. Gracias, respondí, sintiendo un nudo en la garganta por primera vez en toda la noche. Ustedes siempre han sido más familia para mí que mis propios padres, y seguirá siendo familia, dijo la abuela de Paige con firmeza. Mi nieta puede haber perdido su camino, pero tú nunca dejarás de ser bienvenido en esta casa. El resto de la noche fue una mezcla extraña de duelo y solidaridad. Nadie tenía ganas de continuar celebrando, pero tampoco queríamos simplemente dispersarnos. Nos sentamos juntos en la sala, bebiendo café y compartiendo historias sobre señales que habíamos pasado por alto, inconsistencias en las historias de Paige que ahora tenían sentido perfecto. Daniel recordó cómo Paige había insistido en que él le comprara un perfume caro hace 3 meses, diciéndole que era para mí como regalo sorpresa de aniversario. Nunca me diste ese perfume, dijo, mirándome. Porque era para Damián, respondí. Probablemente se lo regaló a él. Lucas mencionó que Paige le había pedido prestados $200 hace 2 meses, diciendo que su cuenta bancaria había sido hackeada temporalmente y necesitaba efectivo urgente. Nunca me los devolvió, admitió. Y cuando le pregunté, dijo que me había transferido el dinero, pero yo nunca lo recibí. Las piezas iban encajando, revelando un patrón de mentiras y manipulación que se extendía mucho más allá de la infidelidad. Paige había estado usando a su familia, a sus amigos, a cualquiera que confiara en ella, para financiar y facilitar su doble vida. Alrededor de las 11 de la noche, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Marcus, soy Damián. Necesitamos hablar. Paige me dijo lo que hiciste esta noche. Esto es entre tú y ella. Déjame fuera de esto. Le mostré el mensaje a Robert, quien soltó una risa amarga. Ese cobarde. Ni siquiera tiene el valor de enfrentarte cara a cara. Respondí el mensaje con calma. Damián, tú elegiste involucrarte cuando comenzaste una relación con mi novia. Las consecuencias de tus acciones no son mi problema, pero deberías saber que tu esposa recibirá un paquete por correo mañana conteniendo evidencia fotográfica de tu aventura con Paige. Feliz Navidad. No era verdad, no había enviado ningún paquete a la esposa de Damián, pero quería que pasara la noche de Navidad con esa ansiedad comiéndole el estómago. Me pareció un regalo apropiado. A medianoche, finalmente me despedí de la familia de Paige. Patricia me abrazó durante largo rato, susurrando disculpas que no necesitaba escuchar. Robert me estrechó la mano con firmeza y me dijo que siempre tendría un lugar en su mesa. Los hermanos de Paige me dijeron que si necesitaba ayuda para mudarme o cualquier otra cosa, solo tenía que llamarlos. Conduje de regreso a mi apartamento, el lugar que había compartido con Paige durante 2 años, sabiendo que dentro de 30 días sería solo mío de nuevo. Cuando entré, todo estaba exactamente como lo habíamos dejado esa mañana. Los regalos que habíamos abierto juntos antes de ir a casa de sus padres todavía estaban debajo de nuestro pequeño árbol de Navidad. La taza de café de Paige todavía estaba en el fregadero. Su abrigo colgaba en el perchero junto a la puerta. Pero algo había cambiado fundamentalmente. Este ya no era nuestro hogar. Era solo un lugar donde yo había vivido con una mentirosa durante 2 años sin darme cuenta. Mañana comenzaría el proceso de borrarlo todo, de reconstruir una vida que fuera completamente mía. Mi teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de Logan, el instructor de pintura. Vi tu publicación en redes sociales. Bien hecho. A veces la verdad es el mejor regalo que puedes dar. Espero que encuentres paz. No había hecho ninguna publicación en redes sociales, pero cuando revisé, vi que Patricia había compartido una publicación en su Facebook, visible para todos sus amigos y familiares. Esta Navidad aprendimos que a veces las personas que más amamos son las que más nos decepcionan, pero también aprendimos que la familia verdadera no se trata de sangre, sino de lealtad y honestidad. Marcus, siempre serás nuestro hijo, sin importar qué. Los comentarios ya estaban llegando, docenas de ellos, personas preguntando qué había pasado, ofreciendo apoyo, expresando shock. Paige tendría que enfrentar no solo las consecuencias conmigo y su familia,
sino con toda su comunidad. Me senté en el sofá, mirando las luces del árbol de Navidad parpadeando en la oscuridad, y por primera vez en 3 semanas permití que las lágrimas fluyeran libremente. No estaba llorando por Paige, estaba llorando por el tiempo perdido, por la confianza traicionada, por la versión de mí mismo que había sido tan ingenuo. Pero también sabía que esas lágrimas eran necesarias, eran parte del proceso de cerrar un capítulo y prepararse para comenzar uno nuevo. Mañana sería un nuevo día, y esta vez lo viviría completamente para mí mismo. A las 6 de la mañana siguiente, desperté con el sonido de alguien golpeando frenéticamente mi puerta. Sabía quién era antes de mirar por la mirilla. Paige estaba ahí, todavía usando el mismo vestido rojo de la noche anterior, pero ahora arrugado y manchado con rímel. Su cabello estaba despeinado y sus ojos hinchados de llorar. «Marcus, por favor», suplicaba desde el otro lado de la puerta. «Necesitamos hablar. Por favor, déjame explicarte». No abrí la puerta. En cambio, hablé a través de ella. «Paige, ya no hay nada que explicar. Vi los mensajes, vi las fotos, hablé con Logan. Lo sé todo». «Fue un error», gritó, su voz quebrándose. «Damián me manipuló, me hizo creer cosas que no eran ciertas. Tú eres el que amo de verdad. Si me amaras de verdad», respondí con voz calmada, «no habrías gastado 6 meses planeando abandonarme. No habrías usado nuestro dinero para financiar tu aventura. No te habrías burlado de mí en ese chat grupal con tus amigas». Escuché un sollozo ahogado. «Leíste los mensajes. Cada uno de ellos. 1 año y medio de mentiras, Paige. 1 año y medio de llamarme Marcus el confiado y mi cajero automático emocional. ¿Así es como ves a alguien que amas?» Yo estaba enojada cuando escribí esas cosas. No las decía en serio. Sofía y las otras chicas siempre exageraban sus historias y yo solo quería encajar. ¿Encajar?, repetí, sintiendo una risa amarga subir por mi garganta. ¿Encajar requería que me traicionaras durante medio año? ¿Encajar requería que robaras $8,000 de nuestros ahorros para la boda? Silencio. Luego, con voz más pequeña, iba a devolver ese dinero. ¿Cuándo, Paige? ¿Antes o después de irte a París con Damián? Oh, espera. Él nunca te iba a llevar a París. Eso era mentira, igual que todo lo demás en tu relación con él. Escuché que se deslizaba por la puerta hasta sentarse en el suelo del pasillo. Llamé a Damián anoche después de que colgué con mi papá. Le pregunté sobre París, sobre el trabajo que supuestamente tenía esperándolo allá. Me colgó, bloqueó mi número. Cuando intenté ir al hotel esta mañana, la recepcionista me dijo que él y su esposa habían hecho el checkout temprano y dejaron instrucciones específicas de que no me permitieran subir si aparecía. A pesar de todo, sentí una punzada de algo. No lástima exactamente, sino una especie de satisfacción sombría. Damián había mostrado su verdadero rostro más rápido de lo que anticipé. ¿Y qué esperabas, Paige? ¿Creíste que un hombre dispuesto a engañar a su esposa de repente se convertiría en tu príncipe azul? ¡Tú no entiendes! Su voz se elevó de nuevo, desesperada. Damián me hacía sentir especial, me hacía sentir viva. Contigo todo era tan predecible. Siempre sabía exactamente qué esperabas de mí, cómo actuarías en cada situación. Con Damián había emoción, misterio, pasión. Lo que tú llamas predecible, Paige, el resto del mundo lo llama confiable, estable, leal. Esas son cualidades que la mayoría de las personas valoran en una pareja. Tengo 27 años, Marcus. No estoy lista para conformarme con una vida aburrida y predecible. Quería vivir un poco antes de establecerme. Esas palabras me golpearon de una manera que no esperaba. Durante 4 años, había creído que estábamos construyendo algo juntos, una vida compartida. Pero Paige nunca había dejado de ser la chica de 23 años que conocí en esa cafetería, buscando emoción y aventura sin importar el costo. Entonces te hice un favor, dije finalmente. Ahora eres libre de vivir toda la vida emocionante que quieras, sin mi aburrida estabilidad lastrándote. No quiero eso, te quiero a ti. Por favor, Marcus, podemos ir a terapia de pareja. Podemos trabajar en esto. No, respondí con firmeza. No hay terapia que pueda arreglar esto. No hay confianza que reconstruir. Traicionaste todo lo que teníamos y lo hiciste de la manera más cruel posible. Disfrutaste haciéndolo. Te divertiste burlándote de mí con tus amigas. Esa no es una relación que merezca ser salvada. ¿Qué se supone que debo hacer? Su voz ahora era apenas un susurro. ¿A dónde se supone que debo ir? Eso ya no es mi problema, Paige. Tienes 30 días para encontrar un nuevo apartamento y sacar tus cosas de aquí. Mi abogado te enviará los documentos de separación de bienes mañana. Te sugiero que consigas tu propio abogado para revisarlos. No tengo dinero para un abogado. Tal vez deberías haber pensado en eso antes de gastar $8,000 en tu aventura. Me alejé de la puerta y fui a la cocina para prepararme café. Podía escucharla llorando en el pasillo,
pero ya no me afectaba. Había gastado todas mis lágrimas la noche anterior. Ahora solo sentía un vacío donde alguna vez hubo amor. Después de 20 minutos más de súplicas sin respuesta, finalmente escuché sus pasos alejándose por el pasillo. Miré por la ventana y la vi caminar hacia su coche, encorvada y derrotada. Parte de mí, una parte muy pequeña, sintió pena por ella. Pero era una pena distante, como la que podrías sentir por un extraño que ve sus problemas en las noticias. Mi teléfono comenzó a sonar. Era Daniel, el hermano de Paige. Marcus, ¿estás bien? Paige acaba de llamar a nuestra madre. Histérica. Dice que no la dejaste entrar al apartamento. Estoy bien, respondí. Y no la dejé entrar. Ya no vive aquí. Bien. Solo quería asegurarme de que estuvieras bien. Y también quería decirte que mamá y papá han decidido algo importante, que van a cambiar su testamento. Paige estaba destinada a heredar la casa familiar cuando mamá y papá fallecieran, pero ya no. Están dividiendo todo equitativamente entre Lucas y yo. Paige no recibirá nada. Me quedé en silencio, procesando esa información. La casa de los Anderson era la casa donde Paige había crecido, llena de recuerdos de su infancia. Sabía cuánto significaba para ella. No tienen que hacer eso, dije finalmente. Sí tienen que hacerlo, respondió Daniel con firmeza. Mamá pasó toda la noche llorando. Papá no ha dicho una palabra desde que te fuiste. Paige traicionó tu confianza, sí, pero también traicionó los valores con los que fuimos criados. Las acciones tienen consecuencias. Esa tarde recibí una llamada de mi abogado, un hombre eficiente llamado Ricardo Fuentes, que me había ayudado con la redacción de los documentos de separación. Marcus, tengo noticias interesantes. ¿Recuerdas que mencionaste que Paige había comprado muchas cosas con el dinero de los ahorros compartidos? Sí. Bueno, tengo un listado completo de todas esas compras. 5 vestidos de diseñador, 3 pares de zapatos caros, ese collar de perlas que viste en las fotos, tratamientos de spa, cenas en restaurantes de lujo. En total, son aproximadamente $6,200 en compras que pueden ser rastreadas directamente a su tarjeta de crédito personal, pero pagadas con retiros de la cuenta compartida. ¿Y qué significa eso legalmente? Significa que puedo reclamar esos $6,200 como reembolso, además de los 1,800 restantes que no podemos rastrear a compras específicas, pero que sabemos fueron retirados durante el periodo de su aventura. Si Paige no puede devolver el dinero, tendremos que embargar sus bienes personales para cubrir la deuda. Hágalo, dije sin dudar. Quiero cada centavo de vuelta. Entendido. También preparé una cláusula adicional en el acuerdo de separación. Si Paige difama tu nombre públicamente, ya sea en redes sociales, con amigos mutuos o de cualquier otra manera, estará sujeta a una demanda por daños y perjuicios. ¿Te parece bien? Perfecto. Los siguientes días fueron una vorágine de actividad legal y emocional. Los documentos de separación fueron entregados a Paige, quien aparentemente los recibió en casa de una amiga, donde se estaba quedando temporalmente. Mi abogado me informó que Paige había intentado negociar los términos, sugiriendo que podría devolver el dinero en cuotas mensuales durante el próximo año. Le dije que no, me explicó Ricardo. O devuelve el dinero completo en 30 días, o comenzamos el proceso de embargo. No hay términos medios. Durante este tiempo, las redes sociales explotaron con el drama. La publicación de Patricia había sido compartida cientos de veces, y aunque ella nunca mencionó específicamente qué había hecho Paige, la gente comenzó a llenar los espacios en blanco. Algunos amigos mutuos me contactaron directamente, preguntando si los rumores eran ciertos. A todos les di la misma respuesta. Paige y yo hemos terminado nuestra relación. Eso es todo lo que diré al respecto. Pero Paige no tuvo la misma restricción. Contra el consejo de su familia y probablemente sin pensar en las consecuencias legales, hizo una publicación en Instagram 3 días después de Navidad. Era una foto antigua de nosotros, tomada durante unas vacaciones en la playa hace 2 años, ambos sonriendo y abrazados contra la puesta de sol. El pie de foto decía: a veces las personas que dicen amarte son las que más te lastiman. Marcus, compartí 4 años de mi vida contigo, te di lo mejor de mí, y así es como me pagas, exponiendo mis errores frente a mi familia en Navidad. Sí, cometí errores, pero tú no eres perfecto tampoco. ¿Cuántas veces te quedaste trabajando hasta tarde mientras yo estaba sola en casa? ¿Cuántas veces me hiciste sentir que tu trabajo era más importante que yo? Tal vez si hubieras prestado más atención a nuestra relación, no hubiera buscado atención en otro lugar. No soy la única culpable. 2 lados de cada historia. Tomé una captura de pantalla y se la envié inmediatamente a Ricardo. Esto viola la cláusula de no difamación, escribí. Su respuesta fue rápida. Absolutamente. Procederé con una demanda por daños y perjuicios. Estimando el daño a tu reputación profesional y personal, estoy recomendando que solicitemos $20,000 en compensación. La publicación de Paige fue eliminada menos de 2 horas después, presumiblemente cuando alguien le explicó las implicaciones legales. Pero el daño ya estaba hecho. Cientos de personas la habían visto, y las capturas de pantalla circulaban libremente. Lo que Paige no anticipó fue la reacción del público.
En lugar de la simpatía que aparentemente buscaba, recibió una oleada de críticas. Personas que la conocían comenzaron a compartir sus propias historias sobre cómo Paige había mentido o manipulado en otras situaciones. Una ex compañera de trabajo reveló que Paige había sido despedida de un empleo anterior por falsificar hojas de tiempo. Un exnovio de la universidad compartió que Paige le había sido infiel con 2 hombres diferentes durante su relación. El patrón era claro. Paige tenía un historial de mentiras y engaños que se extendía mucho más allá de lo que me había hecho a mí. Era simplemente la primera vez que alguien la había expuesto públicamente. Una semana después de Navidad, recibí una llamada inesperada. Era la esposa de Damián, una mujer llamada Gabriela. Señor Rivera, sé que no nos conocemos, pero necesito hablar con usted sobre mi esposo y su exnovia. Accedí a encontrarme con ella en un café neutral al día siguiente. Gabriela resultó ser una mujer de aproximadamente 40 años, elegante y compuesta, pero con una tristeza palpable en sus ojos. Damián me confesó todo ayer, me dijo, revolviendo su café sin realmente beberlo. Al principio intentó mentir, decir que Paige lo había seducido y que él era la víctima, pero cuando le mostré las fotos que un amigo me envió, fotos de ellos juntos durante meses, finalmente admitió la verdad. Lo siento, dije, sin estar completamente seguro de por qué me estaba disculpando. No sea usted quien se disculpe, respondió Gabriela con una sonrisa triste. Ambos fuimos engañados por personas en las que confiábamos, pero vine aquí porque creo que debes saber algo sobre Damián y Paige. Me contó que Damián había admitido que nunca tuvo intención de dejar a Gabriela. El trabajo en París era una completa fabricación, una fantasía que había usado con varias amantes a lo largo de los años para mantenerlas enganchadas. Paige había sido simplemente la última en una larga línea de mujeres que había seducido con la promesa de una vida glamorosa en Europa. Damián tiene un patrón, explicó Gabriela. Busca mujeres más jóvenes que él, mujeres que están en relaciones estables pero que buscan emoción. Les promete el mundo, las hace sentir especiales durante unos meses y luego cuando las cosas se vuelven complicadas o ellas comienzan a presionarlo para que cumpla sus promesas, desaparece. ¿Y usted qué va a hacer?, pregunté. Ya pedí el divorcio, respondió con una firmeza sorprendente. 20 años de matrimonio, y finalmente tengo la evidencia clara que necesitaba para dejarlo sin sentirme culpable. Damián recibirá muy poco en el acuerdo de divorcio. Tenemos un acuerdo prenupcial que especifica claramente las consecuencias de la infidelidad. Él se quedará básicamente con nada. Gabriela y yo terminamos hablando durante casi 2 horas. Había una extraña camaradería entre nosotros. 2 personas que habían sido traicionadas por las personas que amaban. Antes de despedirnos, ella me dio su número y me dijo que si alguna vez necesitaba hablar con alguien que entendiera por lo que estaba pasando, podía llamarla. El día 15 de enero llegó más rápido de lo que esperaba. Era la fecha de nuestro supuesto viaje a París, la fecha en que Paige había creído que estaría comenzando su nueva vida con Damián. En cambio, estaba viviendo temporalmente en el sofá de una prima lejana, enfrentando una demanda por difamación de $20,000 y lidiando con el embargo de sus posesiones más valiosas para pagar la deuda de $8,000 que me debía. Yo, por otro lado, estaba en el aeropuerto. Había decidido usar esos boletos a París después de todo, solo que no con Paige. Invité a mi hermana menor, Andrea, quien había estado atravesando su propio divorcio difícil y necesitaba un descanso de la realidad. Cuando le ofrecí el viaje, lloró de gratitud. Marcus, esto es demasiado, no puedo aceptarlo. Por favor, acéptalo, le dije. Estos boletos ya están pagados y prefiero compartir París con alguien que realmente me aprecia que dejar que se desperdicien. Mientras esperábamos en la puerta de embarque, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido, pero reconocí el tono inmediatamente. Era Paige. Sé que vuelas a París hoy. Sé que es la fecha en que se suponía que íbamos juntos. Solo quiero que sepas que lamento todo. Lamento haberte lastimado. Lamento haber traicionado tu confianza. Lamento haber sido tan estúpida. Damián me usó, igual que usó a todas las demás mujeres antes que yo. Tenías razón sobre todo. Espero que algún día puedas perdonarme. No respondí. En cambio, tomé una selfie con Andrea, ambos sonriendo con nuestras tarjetas de embarque en mano, y la publiqué en Instagram con el pie de foto. A veces, los mejores viajes son los que nunca planeaste de esta manera. París con mi persona favorita. Nuevos comienzos. Familia es todo lo. Sabía que Paige vería esa publicación. Sabía que le dolería. Y sí, una pequeña parte de mí se sintió satisfecha con eso. París fue mágico. Andrea y yo visitamos el Louvre, subimos a la Torre Eiffel, paseamos por Montmartre, comimos croissants en pequeños cafés escondidos. No pensé en Paige en absoluto durante esos 5 días, excepto en un momento específico. Estábamos en un restaurante con vista al Sena, comiendo una cena increíble, cuando Andrea levantó su copa de vino. «Un brindis», dijo con una sonrisa, «por los nuevos comienzos
comienzos, por dejar atrás a las personas que no nos merecían y por hermanos que convierten situaciones horribles en aventuras inolvidables. Chocamos nuestras copas y en ese momento sentí algo que no había sentido en meses. Paz genuina. La traición de Paige había dolido, sí, pero también me había liberado de una relación que estaba construida sobre mentiras. Ahora tenía la oportunidad de empezar de nuevo, de encontrar a alguien que realmente me valorara. Cuando regresamos a casa, encontré que mi apartamento había sido completamente vaciado de todas las pertenencias de Paige. Ella había venido durante mi ausencia con Daniel y Lucas, quienes me enviaron mensajes diarios confirmando que supervisaban todo para asegurar que Paige solo se llevara lo que era suyo. El lugar se sentía vacío pero limpio, como una pizarra en blanco esperando ser llenada con nuevos recuerdos. También había un sobre en mi buzón, entregado a mano según la nota que lo acompañaba. Dentro había un cheque por $8,000, firmado por Paige. Una nota adjunta, escrita con su letra temblorosa, decía simplemente: vendí todo lo que Damián me regaló, más algunas de mis propias cosas. Aquí está lo que te debo. Lo siento, Marcus, de verdad lo siento. Deposité el cheque sin sentir ninguna satisfacción particular. Era solo dinero que debería haber estado en nuestra cuenta compartida desde el principio. 2 semanas después, mi abogado me llamó con noticias sobre la demanda por difamación. Paige quiere llegar a un acuerdo, me informó. No tiene $20,000, pero está ofreciendo 10,000 y una disculpa pública escrita. ¿Qué quieres hacer? Consideré mis opciones. Podía presionar para obtener los 20,000 completos, lo que probablemente la llevaría a la bancarrota. O podía aceptar el acuerdo y seguir adelante con mi vida. Acepta los 10,000, dije finalmente. Pero quiero que la disculpa pública sea específica. Quiero que admita que me fue infiel, que mintió sobre las clases de pintura y que usó nuestro dinero compartido para financiar su aventura. Sin eufemismos, sin minimizar. La verdad completa. Ricardo preparó el acuerdo y 3 días después, Paige publicó una disculpa en Facebook, visible para todos sus amigos y familiares. Hace 2 meses, traicioné la confianza de la persona que más me amaba. Le fui infiel a Marcus Rivera durante 6 meses con un hombre casado. Mentí sobre tomar clases de pintura para ocultar mi aventura. Gasté $8,000 de nuestros ahorros compartidos para financiar esta relación. Humillé a Marcus frente a su familia y la mía. Difamé su carácter en redes sociales cuando él expuso mi traición. No tengo excusas. Mis acciones fueron crueles, egoístas e imperdonables. Marcus es un hombre bueno, honesto y leal, que merecía mucho mejor que yo. Espero que encuentre la felicidad que yo nunca pude darle. A todos los que lastimé con mis mentiras y manipulaciones, lo siento profundamente. Estoy buscando ayuda profesional para entender por qué hice estas cosas y para convertirme en una mejor persona. Pero entiendo si nadie me perdona. Yo tampoco me he perdonado a mí misma. La publicación recibió más de 300 comentarios. Algunos ofrecían apoyo cauteloso, felicitándola por al menos asumir responsabilidad, pero la mayoría eran críticos, personas expresando decepción o compartiendo sus propias experiencias con la deshonestidad de Paige. Lo que me sorprendió fue que no sentí ninguna satisfacción al leer esa disculpa. No sentí venganza ni triunfo, solo sentí nada. Paige se había convertido en un capítulo cerrado de mi vida, una lección aprendida, pero ya no alguien que ocupaba espacio emocional en mi mente. Marzo llegó con la llegada de la primavera. Había comenzado a salir con alguien nuevo, una mujer llamada Elena que conocí en una conferencia de trabajo. Era inteligente, honesta, y desde nuestra primera conversación dejó claro que valoraba la comunicación abierta sobre todo lo demás. He estado en relaciones donde las mentiras lo destruyeron todo, me dijo durante nuestra segunda cita. Nunca más. Prefiero una verdad dura que una mentira cómoda. Le conté sobre Paige, sobre la traición, sobre cómo había manejado la situación. Elena escuchó atentamente, sin interrumpir, y cuando terminé, tomó mi mano. Lamento que pasaras por eso, pero la manera en que lo manejaste, con dignidad y firmeza, dice mucho sobre tu carácter. La mayoría de las personas se habrían quedado en el papel de víctima. Tú elegiste recuperar tu poder. Fue en ese momento que me di cuenta de que Paige, sin saberlo, me había hecho un favor. Su traición me había obligado a enfrentar realidades incómodas, a establecer límites firmes, a valorarme lo suficiente como para alejarme de alguien que no me merecía. Había salido del otro lado más fuerte, más sabio y más consciente de lo que realmente quería en una pareja. Un sábado de abril me crucé con Paige por casualidad en el supermercado. Fue inevitable, ambos alcanzando el mismo paquete de café en el mismo momento. Nuestras manos se tocaron brevemente y ambos retrocedimos como si nos hubiéramos quemado. Paige se veía diferente, más delgada, con ojeras profundas, el cabello sin el cuidado meticuloso que siempre había mantenido. Marcus susurró, su voz apenas audible.
increíble. Hola, Paige, respondí con un asentimiento cortés. ¿Cómo has estado? Preguntó, aunque sus ojos ya conocían la respuesta. Yo me veía bien, descansado, saludable, en paz. Bien, dije simplemente. ¿Y tú? Se encogió de hombros, una sonrisa triste en sus labios. Sobreviviendo. Comencé terapia. Estoy trabajando en mí misma, intentando entender por qué hice las cosas que hice. Me alegra escuchar eso, respondí, y lo decía en serio. No deseaba mal a Paige. Solo quería que estuviera lejos de mi vida. ¿Estás viendo a alguien? Preguntó, aunque claramente no quería conocer la respuesta. Sí, dije honestamente. Alguien increíble. Vi el dolor cruzar su rostro, pero asintió. Me alegro por ti, Marcus. De verdad, mereces ser feliz. Tú también mereces ser feliz, Paige. Solo que no podías hacerlo conmigo, y yo no podía hacerlo contigo. Espero que encuentres lo que estás buscando. Nos quedamos en silencio incómodo durante unos segundos más, y luego Paige tomó un paquete de café diferente y se alejó rápidamente, casi corriendo hacia otro pasillo. No la seguí. No había nada más que decir. Esa noche, Elena vino a mi apartamento para cenar. Mientras cocinábamos juntos, le conté sobre el encuentro con Paige. ¿Cómo te sentiste al verla?, preguntó Elena, picando verduras con precisión metódica. Nada, respondí, sorprendiéndome a mí mismo con la verdad de esa palabra. No sentí nada, ni ira, ni dolor, ni siquiera satisfacción, solo indiferencia. Elena sonrió. Eso es bueno, significa que realmente has seguido adelante. Y tenía razón, el capítulo de Paige estaba cerrado, no solo legalmente, sino emocionalmente. Había recuperado mi dinero, mi dignidad, y lo más importante, mi capacidad de confiar en alguien nuevo. La traición de Paige podría haberme destruido, podría haberme dejado amargado y cínico. En cambio, me había enseñado a valorar la honestidad, a reconocer las señales de advertencia y a nunca conformarme con menos de lo que merecía. Mientras Elena y yo comíamos, riendo sobre algo tonto que había pasado en su trabajo, me di cuenta de que esta era la vida que siempre había querido. Simple, honesta, llena de momentos genuinos con alguien que me veía realmente. No necesitaba drama ni emoción artificial. La estabilidad, la confiabilidad, las cosas que Paige había despreciado como aburridas, eran exactamente lo que hacía que la vida valiera la pena. Mayo trajo consigo más cambios. La familia Anderson me invitó a una barbacoa familiar, la primera reunión grande desde la desastrosa cena de Navidad. Paige no estaba invitada, una decisión que Patricia me había comunicado con voz firme. Es tu familia ahora, Marcus. Paige hizo su elección cuando te traicionó. Llevé a Elena conmigo, presentándola oficialmente a las personas que habían sido mi familia durante 4 años. Patricia la abrazó calurosamente. Robert le dio un apretón de manos firme y una sonrisa genuina. Daniel y Lucas pasaron la tarde bromeando con ella, aceptándola en el grupo con la facilidad que solo viene de personas verdaderamente buenas. En un momento de la tarde, Patricia me llevó aparte mientras Elena ayudaba a la abuela Anderson a preparar el postre en la cocina. Marcus, quiero que sepas algo. Hablé con Paige hace una semana. Mi cuerpo se tensó automáticamente. ¿Qué quería? Quería saber si podía venir hoy. Le dije que no. Lloró, me suplicó, dijo que había cambiado, que había aprendido de sus errores. Patricia sacudió la cabeza con tristeza. Le dije que el cambio se demuestra con acciones, no con palabras, y que había quemado demasiados puentes para que simplemente la perdonáramos. ¿Cómo tomó eso? No bien. Me dijo que era injusto, que yo era su madre, y se suponía que debía estar de su lado. Patricia se secó una lágrima. Le dije que ser madre significa enseñar consecuencias. Le dije que la amaba, pero que no apoyaría sus decisiones destructivas. Le dije que cuando demostrara con acciones reales, no solo palabras, que había cambiado verdaderamente, podríamos hablar sobre reconstruir nuestra relación, pero que por ahora necesitaba espacio para procesar el dolor que nos causó a todos. Me conmovió la fortaleza de Patricia. Sabía cuánto le costaba mantener distancia de su hija. Lo siento por ponerlos en esta posición. No te disculpes, dijo firmemente. Paige puso a esta familia en esta posición. Tú solo tuviste el valor de exponer la verdad. Y mira lo que ganamos a cambio, señaló hacia la cocina, donde Elena y la abuela reían juntas mientras decoraban un pastel. Ganamos honestidad, integridad, y todavía te tenemos a ti en nuestras vidas. Ese verano, Elena y yo hicimos oficial nuestra relación. Pasamos fines de semana explorando nuevas ciudades, probando restaurantes diferentes, construyendo recuerdos que eran completamente nuestros. Ella conoció a mi familia, quienes la adoraron inmediatamente. Mi hermana Andrea bromeó que Elena era como la versión actualizada y mejorada de una exnovia, con todos los errores corregidos. En agosto, recibí una llamada inesperada de Gabriela, la exesposa de Damián. No habíamos hablado desde nuestro encuentro inicial en el café. Marcus, espero no estar interrumpiendo. Solo quería compartir algunas noticias contigo. Claro, ¿qué pasa? El divorcio finalmente se finalizó la semana pasada. Damián intentó luchar contra el acuerdo prenupcial, pero el juez estuvo de mi lado. Se queda con muy poco, básicamente solo su ropa y su coche. Todo lo demás es mío. Me alegro por ti, Gabriela. Hay más. Contraté a un investigador privado para asegurarme de que Damián no estuviera escondiendo activos. Adivina lo
que descubrimos. ¿Qué? Damián le debía dinero a 4 mujeres diferentes, todas examantes, a quienes les había prometido París u otras fantasías, y de quienes había pedido prestado dinero que nunca devolvió. En total, debe casi $50,000. 2 de esas mujeres ya presentaron demandas contra él. Karma, dije simplemente. Absolutamente. Pero te llamo porque Paige era una de esas mujeres. Aparentemente, Damián le pidió prestados $3,000 hace unos meses, diciendo que necesitaba dinero para los boletos de avión a París. Por supuesto, nunca compró ningún boleto. Mi mandíbula se tensó. Entonces Paige no solo había gastado nuestro dinero compartido en la aventura, sino que también había prestado dinero adicional a Damián. Dinero que probablemente nunca vería de nuevo. Pensé que deberías saberlo, continuó Gabriela, solo para que tengas la imagen completa de con quién estuviste involucrado. Tanto Paige como Damián son depredadores a su manera. Ella tal vez fue víctima de él, pero también fue perpetradora contigo. Gracias por contarme, dije. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás manejando todo? Sorprendentemente bien. He estado en terapia, lo cual ayuda. Y conocí a alguien nuevo, alguien honesto y amable, alguien que me recuerda que no todos los hombres son como Damián. Me alegro mucho escuchar eso. Tú también encontraste a alguien, ¿verdad, Elena? Sí, es increíble. Bien, ambos merecemos ser felices después de todo esto. Cuídate, Marcus. Septiembre marcó un año desde que Logan me había contactado por primera vez, iniciando la cadena de eventos que había llevado al fin de mi relación con Paige. En ese año, había logrado más crecimiento personal que en los 4 años anteriores combinados. Había aprendido a confiar en mi instinto, a establecer límites firmes, a no tolerar menos de lo que merecía. Elena y yo hablamos sobre mudarnos juntos, pero decidimos tomarlo con calma. No había prisa. Teníamos todo el tiempo del mundo para construir nuestra relación de la manera correcta. He visto lo que pasa cuando las personas se apresuran, me dijo Elena. Quiero hacer esto bien. Quiero que cuando demos ese paso, sea porque ambos estamos absolutamente seguros. Su honestidad me refrescaba constantemente. Con Paige siempre había una sensación de caminar sobre cáscaras de huevo, de no saber completamente dónde estaba parada. Con Elena todo era claro y directo. Si algo le molestaba, me lo decía. Si necesitaba espacio, lo comunicaba. Si me amaba, lo demostraba con acciones, no solo palabras. En octubre, asistí a la boda de Daniel, el hermano de Paige. Fue una ceremonia hermosa en una vieja hacienda, llena de risas y lágrimas felices. Elena fue mi acompañante, hermosa en un vestido azul marino. Durante la recepción, Patricia se me acercó nuevamente. Paige llamó anoche, me dijo en voz baja. Escuchó sobre la boda y pidió venir. Le dije que no. ¿Cómo está ella?, pregunté, sorprendiéndome a mí mismo al sentir una leve curiosidad. Según lo que sé, está trabajando en un call center. Vive en un apartamento pequeño con 2 compañeras de cuarto. Sigue en terapia. Dice que está trabajando en sí misma, pero Patricia se encogió de hombros. Es difícil saber si es genuino o si solo está diciendo lo que cree que queremos escuchar. Espero que sea genuino, dije honestamente. Nadie merece estar atrapado en un ciclo de autodestrucción. Eres más generoso que yo, respondió Patricia. Todavía estoy enojada con ella. Enojada por lo que te hizo. Enojada por las mentiras, enojada porque traicionó los valores que intentamos inculcarle. El enojo es válido, dije. Tómate todo el tiempo que necesites. Más tarde esa noche, mientras Elena y yo bailábamos bajo las luces de hadas colgadas en los árboles, me di cuenta de que había alcanzado algo que pensé que tardaría años en lograr: paz completa. La traición de Paige ya no me dolía. Su nombre ya no generaba una respuesta emocional. Era simplemente alguien que conocí una vez, alguien que me enseñó lecciones valiosas sobre lo que no quería en una relación. ¿En qué estás pensando?, preguntó Elena, apoyando su cabeza en mi hombro mientras nos mecíamos al ritmo de la música. En lo afortunado que soy, respondí honestamente. En cómo algo que pensé que me destruiría terminó llevándome exactamente a donde necesitaba estar. Elena se inclinó hacia atrás para mirarme a los ojos. ¿Te refieres a que estar conmigo es tu versión de todo pasa por una razón? Algo así, excepto que no creo en el destino, creo en decisiones. Decidí no quedarme con alguien que me traicionó. Decidí reconstruir mi vida. Decidí estar abierto a encontrar el amor de nuevo. Y esas decisiones me llevaron a ti. Elena sonrió. Bien dicho, porque yo también tomé decisiones que me llevaron aquí. Como decidir que solo saldría con hombres que valoraran la honestidad tanto como yo. Como decidir asistir a esa conferencia de trabajo donde nos conocimos. Como decidir darte mi número cuando me lo pediste, a pesar de que normalmente no salgo con compañeros de la industria. Nos besamos mientras la canción terminaba, y en ese momento, rodeado por personas que me amaban y sosteniendo a la mujer que había elegido compartir mi vida, me di cuenta de que la venganza nunca había sido realmente el objetivo. La liberación lo había sido, y la había logrado completamente. Diciembre llegó de nuevo, trayendo consigo el aniversario de aquella fatídica cena de Navidad. Había pasado exactamente un año desde que le di a Paige esos boletos a París, desde que su mundo se derrumbó en la sala de sus padres.
Un año desde que comencé el proceso de reconstruir mi vida desde cero. Elena y yo estábamos decorando mi apartamento para las fiestas cuando sonó el timbre. Abrí la puerta para encontrar un mensajero sosteniendo un sobre grande. Marcus Rivera, soy yo. Firme aquí, por favor. Después de que el mensajero se fue, abrí el sobre. Dentro había una carta escrita a mano en el papel elegante, el tipo que se usa para ocasiones formales. La letra era de Paige. Marcus, sé que probablemente no quieras saber de mí. Sé que no tengo derecho a contactarte después de todo lo que hice, pero ha pasado un año y mi terapeuta dice que parte de mi proceso de sanación implica hacer reparaciones genuinas con las personas que lastimé. Así que aquí está mi intento, sin esperar nada a cambio. Primero, quiero decir que entiendo completamente por qué hiciste lo que hiciste en Navidad del año pasado. Durante meses estuve enojada, sintiéndome victimizada, pensando que había sido cruel al exponerme frente a mi familia. Pero con terapia y mucha reflexión dolorosa, finalmente entendí, solo estabas diciendo la verdad. Yo era la cruel, yo era la mentirosa, yo era quien había traicionado tu confianza de la manera más horrible posible. Segundo, quiero que sepas que Damián me estafó de la misma manera que me viste hacerlo contigo. Me pidió prestados $3,000 para nuestro viaje a París. Por supuesto, ese dinero desapareció con él cuando me bloqueó. Sé que probablemente pienses que me lo merecía, y tienes razón. Coseché exactamente lo que sembré. Tercero, y más importante, quiero disculparme de verdad. No la disculpa performativa que publiqué en redes sociales porque mi abogado me lo pidió, sino una disculpa real, desde lo más profundo de mi ser. Te lastimé de maneras imperdonables. Tomé tu bondad, tu generosidad, tu amor y los usé contra ti. Te convertí en un chiste para mis amigas cuando deberías haber sido mi prioridad. Gasté dinero que habíamos ahorrado juntos para nuestra vida futura en una fantasía que nunca fue real. Perdí todo ese año. Perdí a mi familia, quienes apenas están comenzando a hablarme de nuevo. Perdí a mis amigas, que resultaron no ser amigas en absoluto cuando ya no podía ofrecerles entretenimiento con mis aventuras. Perdí mi reputación en toda la comunidad. Perdí mi apartamento, mi estabilidad financiera, mi respeto por mí misma. Pero lo peor de todo, perdí a la única persona que realmente me amó sin condiciones. Te perdí a ti. No estoy escribiendo esto para pedirte que me perdones o que me des otra oportunidad. Sé que tienes a alguien nuevo en tu vida, alguien que probablemente te valora de la manera que yo nunca pude. Me alegro por ti, Marcus. De verdad, mereces toda la felicidad del mundo. Estoy escribiendo esto simplemente para decir, lo siento, y gracias. Gracias por tener el valor de exponer mis mentiras. Gracias por no dejarme salirme con la mía. Gracias por tratarme con más respeto del que merecía, incluso cuando me estabas dejando ir. Gracias por mostrarme, de la manera más dura posible, que las acciones tienen consecuencias. Este año ha sido el más difícil de mi vida. He tenido que enfrentar quién soy realmente, no la versión editada que mostraba al mundo. He tenido que admitir que soy capaz de crueldad, egoísmo y manipulación. He tenido que aceptar que lastimé profundamente a la persona que más me amaba. No hay atajos en ese tipo de autoconfrontación, pero también he crecido. Estoy en terapia 2 veces por semana. Dejé de beber completamente porque me di cuenta de que usaba el alcohol para evitar sentimientos incómodos. Corté contacto con todas las personas en mi vida que celebraban comportamientos tóxicos. Estoy aprendiendo a estar sola, a encontrar valor en mí misma en lugar de buscarlo en la validación de los hombres. No sé si alguna vez seré la persona que debería haber sido para ti, pero estoy tratando de ser una mejor versión de mí misma. No por ti, sino por mí, porque descubrí que odiarme a mí misma era aún peor que perder tu amor. Te deseo todo lo mejor, Marcus. Espero que tu vida esté llena de amor, honestidad y todas las cosas buenas que mereces. Gracias por los 4 años que compartimos, incluso si los eché a perder. Fueron los mejores años de mi vida, y eso es culpa mía por no haberlo apreciado cuando los tenía. Con sincero arrepentimiento y genuina gratitud, Paige. Leí la carta 2 veces mientras Elena esperaba pacientemente, dándome espacio para procesar. Cuando terminé, le pasé la carta sin decir nada. Ella la leyó cuidadosamente, su expresión neutral hasta que finalmente habló. ¿Cómo te hace sentir esto?, preguntó. Honestamente, no estoy seguro, admití. Hay partes que suenan genuinas, pero también he visto a Paige actuar antes. Es difícil saber que es real. ¿Quieres responder? Lo consideré durante un largo momento. No creo que sea necesario. Ella dijo que no esperaba nada a cambio, y responder solo abriría una puerta que necesita permanecer cerrada. Elena asintió. Estoy de acuerdo, pero independientemente de si es genuina o no, dice algo importante. Las consecuencias que enfrentó la cambiaron de alguna manera. Tal vez no de la manera que espera, tal vez no lo suficiente, pero algo cambió. ¿Crees que la gente puede cambiar realmente?, pregunté. Creo que la gente puede cambiar si quiere hacerlo lo suficiente y si está dispuesta a hacer el trabajo duro, pero también creo que el cambio no borra las consecuencias de las acciones pasadas. Paige puede convertirse en una mejor persona y aún así nunca recuperar lo
lo que perdió. Ambas cosas pueden ser verdad. Esa noche, mientras Elena dormía a mi lado, me quedé despierto pensando en el viaje que había tomado durante el último año. Paige había comenzado todo esto con su traición, pero lo que había seguido había sido completamente mi elección. Podría haber elegido aferrarme a la amargura. Podría haber elegido cerrarme emocionalmente. Podría haber elegido convertir mi dolor en un arma contra futuras relaciones. En cambio, elegí crecer. Elegí aprender. Elegí estar abierto al amor de nuevo cuando llegó en forma de Elena. Y esas elecciones habían marcado toda la diferencia. La cena de Navidad de este año en casa de los Anderson fue completamente diferente a la del año anterior. No había tensión en el aire. No había secretos esperando explotar. Solo había risa genuina, amor familiar y una sensación de paz que había estado ausente la última vez. Patricia me llevó aparte en un momento, como si había vuelto su costumbre en las reuniones familiares. Paige me pidió que te diera algo, dijo, sacando un sobre de su bolso. Le dije que no lo haría, pero insistió tanto que finalmente acordé al menos mostrártelo. No tienes que abrirlo si no quieres. Dentro del sobre había un cheque por $3,000 y una nota breve. Los 3,000 que le presté a Damián. Trabajé horas extras durante 6 meses para ahorrar esto. Sé que no compensa todo lo que tomé de ti, pero es un comienzo. Le mostré el cheque a Patricia. ¿Qué debo hacer con esto? Esa decisión es tuya, respondió. Pero te diré esto. Paige realmente ha trabajado horas extras. La he visto llegar a casa de su madre a las 9 de la noche, después de trabajar turnos dobles. Esto no es dinero que apareció mágicamente. Es trabajo duro. Guardé el cheque en mi bolsillo sin decidir qué hacer con él todavía. ¿Cómo está ella realmente? Mejor, admitió Patricia. No bien, pero mejor. Más humilde, más consciente de sí misma. Pregunta sobre ti a veces, pero nunca presiona cuando le digo que no voy a actualizar sobre tu vida. Creo que finalmente está aceptando que las consecuencias de sus acciones son permanentes. ¿Alguna vez la perdonarás completamente? Pregunté. Patricia suspiró profundamente. No lo sé. Soy su madre, así que una parte de mí siempre la amará sin importar qué. Pero la confianza, eso toma mucho más tiempo de reconstruir que el amor. Tal vez algún día, pero no hoy. Cuando la cena terminó y nos estábamos despidiendo, la abuela Anderson me detuvo en la puerta. Tenía algo en sus manos, un sobre pequeño. Esto es para ti y Elena, dijo con una sonrisa traviesa. No lo abras hasta que llegues a casa. En el coche, Elena abrió el sobre con curiosidad. Dentro había una tarjeta de felicitación y 2 boletos para un crucero por el Caribe. La nota de la abuela decía: ustedes dos me recuerdan cómo debería ser el amor real. Disfruten esto juntos y hagan muchos recuerdos felices. Con amor, abuela A. Elena se cubrió la boca con las manos, sus ojos llenándose de lágrimas. Marcus, esto es demasiado. No podemos aceptar esto. Claro que podemos, dije tomando su mano. La abuela Anderson tiene sus propios recursos, y si quiere gastarlos en nosotros, ¿quiénes somos para negarle esa alegría? Esa noche, en mi apartamento, Elena y yo hablamos sobre el futuro, sobre mudarnos juntos en el nuevo año, sobre tal vez adoptar un perro, sobre viajar a lugares que ninguno de nosotros había estado, sobre construir una vida juntos basada en honestidad, respeto mutuo y amor genuino. ¿Alguna vez piensas en Paige?, preguntó Elena suavemente. A veces, admití, pero no de la manera que podrías pensar. No la extraño. No deseo que las cosas hubieran salido diferente. Solo. Me pregunto ocasionalmente si realmente está cambiando, o si solo está esperando hasta que la atención se desvanezca para volver a sus viejos patrones. ¿Y si realmente está cambiando? Entonces me alegro por ella. Pero eso no cambia nada entre nosotros. Algunas cosas, una vez rotas, no pueden repararse. Y está bien, no todo necesita ser reparado. Más tarde esa semana, tomé una decisión sobre el cheque de $3,000 de Paige. Lo doné a una organización local sin fines de lucro que ayudaba a personas que atravesaban divorcios difíciles y situaciones de traición conyugal. Escribí una nota breve a Paige a través de Patricia. Recibí tu cheque. Lo doné a una causa que ayuda a personas lastimadas por traición. Espero que encuentres paz genuina, Paige, pero nuestro capítulo está cerrado. Por favor, no intentes contactarme de nuevo. No hubo respuesta, y no esperaba ninguna. El año nuevo llegó con nieve ligera y promesas de nuevos comienzos. Elena y yo lo celebramos tranquilamente en mi apartamento, cocinando juntos y viendo películas viejas. Cuando el reloj marcó la medianoche, nos besamos bajo las luces de hadas que todavía estaban colgadas de la Navidad. «Feliz Año Nuevo», susurró Elena contra mis labios. «Feliz Año Nuevo», respondí sosteniéndola cerca. Y mientras estábamos ahí, abrazados en la oscuridad mientras los fuegos artificiales estallaban afuera, me di cuenta de que había completado el ciclo. Había pasado de la traición a la sanación, de la ira a la paz, de aferrarme a soltar. Paige había comenzado como mi amor, se convirtió en mi traicionadora, y finalmente había evolucionado a simplemente ser una lección aprendida. No le deseaba mal, tampoco le deseaba bien específicamente. Simplemente la había soltado completamente, liberándola de ocupar cualquier espacio en mi corazón o mi mente. Y en ese soltar, había encontrado algo mucho más valioso
valioso que venganza o vindicación. Había encontrado libertad. Libertad para amar de nuevo sin miedo. Libertad para confiar sin paranoia constante. Libertad para construir un futuro que no estuviera ensombrecido por las mentiras del pasado. Y esa libertad, combinada con el amor honesto de Elena y el apoyo inquebrantable de mi familia elegida, era el mejor regalo que podría haber recibido. Paige había pensado que me estaba dejando cuando corrió de esa cena de Navidad hace un año. Pero la verdad era que yo la había dejado ir mucho antes, en el momento en que decidí que merecía mejor que sus mentiras. Ella simplemente había tardado un año en darse cuenta. Mientras el nuevo año se extendía ante mí, lleno de posibilidades infinitas, me di cuenta de que la historia de Paige y yo nunca había sido sobre su redención o mi venganza. Había sido sobre aprender que a veces el acto más amoroso que puedes realizar es por ti mismo. Saber cuándo alejarte, saber tu valor y nunca conformarte con menos de lo que mereces. Y en esa lección había encontrado no solo sanación, sino una nueva vida completamente. Una vida construida sobre verdad en lugar de mentiras, sobre respeto en lugar de manipulación, sobre amor genuino en lugar de actuaciones vacías. Paige había querido París. Yo había encontrado algo mucho mejor: paz.